mol y luego que definamos el mol, vamos a tomar el contenido de la clase anterior y la de hoy y vamos a hacer ejercicios de conversión. ¿Qué es el mol? El mol se define como la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 12 gramos de átomos de carbono 12. Mediante muchos experimentos se obtuvo que el valor que se acepta en la actualidad de un mol es 6,022 por 10 a la 23 partículas. Este número recibe el nombre del número de Avogadro en honor a Amadeo Avogadro. Entonces, un mol contiene 6,022 por 10 a la 23 entidades. ¿A qué se refiere con entidades? Eso depende de lo que estemos hablando. Si yo digo, dame un mol de pupitres, entonces eso equivale a 6,022 por 10 a la 23 pupitres. Allí la entidad es pupitre. Recuerden que un mol viene siendo como una unidad química que fue creada para manejar grandes cantidades. Si yo digo, dame un mol de átomos, eso equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos y la entidad es átomo. Si yo digo, dame un mol de moléculas, eso equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas y la entidad es molécula. Entonces, recuerden de la clase pasada que los elementos tienen átomos y los compuestos tienen moléculas. Por ejemplo, en el caso de esta diapositiva, el sodio es un elemento, por lo tanto, él tiene un mol de sodio 6,022 por 10 a la 23 átomos. Mientras que el cloruro de sodio, NaCl, es un compuesto y él posee un mol de cloruro de sodio 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Existe una relación entre mol y la masa atómica y molecular, que eso se convierte en masa molar. Es decir, existe una relación entre el mol y la masa de una sustancia. Si la sustancia es un elemento, tiene masa atómica, y si la sustancia es un compuesto, tiene masa molecular. Yo puedo decir entonces que si la masa atómica del sodio es 23 UMA, puedo decir entonces que un mol de sodio pesa o equivale a 23 gramos de sodio. Siempre la masa atómica de un elemento equivale a un mol. En el caso del cloruro de sodio, yo puedo determinar su masa molecular, como lo vimos en la clase pasada, sumando las masas atómicas relativas de los elementos que la constituyen, previa multiplicación del número de veces que esto se repite en la fórmula química. En este caso, la masa molecular del cloruro de sodio es 58,5 UMA. Entonces yo puedo decir que un mol de cloruro de sodio pesa 58,5 gramos. Siempre la masa molecular del compuesto será un mol. La masa molecular en gramos, ya no en UMA, representará un mol. Y esto es lo que se conoce como la masa molar. Entonces, haciendo la estequiometría de los elementos y los compuestos, nosotros sabiendo cuál es la masa atómica relativa de un elemento y la masa molecular de un compuesto, a la misma le podemos determinar su estequiometría o sus relaciones estequiométricas. Por ejemplo, el sodio, un mol de sodio, contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de sodio. Un mol de cloruro de sodio contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas de cloruro de sodio. Un mol de sodio pesa 23 gramos porque la masa atómica del sodio es 23. Un mol de cloruro de sodio pesa 58,5 gramos, ya que esa es su masa molecular. La determinamos en la parte anterior. Ahora, si un mol de sodio es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos y un mol de sodio también es igual a 23 gramos, nosotros podemos igualar estas dos cosas y podemos decir que 23 gramos de sodio contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. Y estaríamos haciendo con esto la estequiometría del elemento. De igual forma, para el cloruro de sodio, si un mol de cloruro de sodio contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas de cloruro de sodio y un mol de cloruro de sodio pesa 58,5 gramos, nosotros podemos decir entonces que 58,5 gramos de cloruro de sodio contienen 6,022 por 10 a la 23 moléculas.
Y estaríamos haciendo la estequiometría de la fórmula o el compuesto químico cloruro de sodio. Aquí en la última me faltó el 0,5. Es 58,5 gramos de cloruro de sodio contienen 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Y para qué es importante saber la estequiometría del elemento o la estequiometría de un compuesto? Porque nosotros haciendo estequiometría del elemento o del compuesto podemos resolver muchos ejercicios, muchas preguntas que nos hagan de este, es decir, podemos determinar muchas variantes. Veamos un ejemplo. Este ejercicio nos pregunta, ¿cuántos átomos de azufre, elemento, pesan 64 gramos, sabiendo que la masa atómica del azufre es 32 gramos? O sea, ellos quieren saber en 64 gramos de azufre cuántos átomos hay. Nosotros lo primero que vamos a hacer es hacerle la estequiometría al azufre. Ya nos dijeron en el problema que la masa atómica relativa del azufre es 32 gramos. Entonces nosotros podemos empezar así. Un mol de azufre contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de azufre. Un mol de azufre pesa 32 gramos. 32 gramos de azufre contienen 6,022 por 10 a la 23 átomos. Ya hicimos la estequiometría. Ahora voy a ver en la pregunta, la pregunta me relaciona átomos con gramos. ¿Cuál de estas tres estequiometría me relaciona átomos con gramos? Esta me relaciona la unidad gramo con la unidad átomos. Las anteriores no me sirven porque relacionan mol con átomos y mol con gramos. La que me sirve es la última, la que relaciona gramos con átomos. Entonces, esa será la base de mi regla de 3, la que me ayudará con la respuesta. En la parte de arriba de mi regla de 3, yo digo que si 32 gramos de azufre contienen 6,022 por 10 a la 23 átomos, entonces 64 gramos de azufre, que es lo que me pregunta, ¿cuánto contendrá? Recuerden que una regla de 3 se resuelve en forma de X, ¿verdad? Entonces nos quedaría así. 64 gramos de azufre multiplicado por 6,022 por 10 a la 23 átomos entre 32 gramos. Así se cancelaría gramos con gramos y me quedaría los átomos, que es lo que me están preguntando arriba. ¿Cuántos átomos de azufre? Después que yo hago el cálculo en mi calculadora científica, la respuesta es 1,20 por 10 a la 24 átomos de azufre. Hagamos otro ejemplo, pero esta vez no de un elemento, sino de un compuesto. Me dicen, ¿cuántos gramos de CO2 están contenidos en 3,25 moles del mismo? Sabiendo que la masa atómica relativa del carbono es 12 gramos y del oxígeno 16. Bueno, aquí lo primerito que hay que hacer es calcular la masa molecular del CO2. ¿Cómo lo calculamos? Como lo vimos en la clase pasada. Si el oxígeno aquí se repite 2 veces, ese 16 gramos lo multiplicamos por 2. Nos estaría dando por ahí 32 gramos. Más el carbono que se repite una vez, 12 por 1 es 12. Entonces 32 más 12, 44 gramos. Es decir, la masa molecular del CO2 es 44 gramos. Entonces le hacemos la estequiometría. Tenemos entonces que un mol de CO2 tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas, que un mol de CO2 pesa 44 gramos, eso lo sacamos del cálculo anterior, y que entonces 44 gramos de CO2 tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Tengo que buscar, en mi pregunta me dice, mi pregunta me relaciona gramos con moles. Tengo que buscar entonces en estas tres cuál me relaciona gramos con moles. Y eso es la segunda. La segunda me relaciona gramos con moles. Por lo tanto, en mi regla de 3, en la parte de arriba, va a estar esta estequiometría. Yo digo que si un mol de CO2 contiene 44 gramos de CO2, 3,25 moles, que es lo que me hacen la pregunta, ¿cuánto contendrá? Recuerda que cuando tú armas una regla de 3, la unidad de arriba tiene que ser igual a la de abajo. O sea, yo voy a colocar los 3,25 moles, en este caso en el lado izquierdo, porque en el lado izquierdo es que está mol, ¿me entiendes? En el derecho está 44 gramos, no lo puedo colocar ahí abajo. Y resuelvo entonces esta regla de 3 en forma de X. Me quedaría 44 gramos por 3,25 moles entre un mol.
¿Ok? Así se cancelaría moles con moles y me quedaría gramos, que es lo que me están preguntando. Y en este caso sería la respuesta 143 gramos de CO2. Recuerda practicar en casa con los ejercicios de la guía y de una vez hacer la actividad evaluativa y cualquier duda con los cálculos preguntarme.